Este proyecto se llama Factores que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en el bosque seco y su interrelación con el ecosistema. Pertenece al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental y es un proyecto financiado con fondos del sistema conocido como Fondos FES, en el cual también participan investigadores de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con este proyecto buscamos entender cuáles son los factores que contribuyen a la emisión de los gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Estos gases son afectados por la cantidad de agua en el suelo y creemos que los diferentes tipos de suelo y las diferentes edades del bosque pueden contribuir a las dinámicas de estos gases. Y el otro objetivo era pues conjuntar a miembros científicos de las diferentes universidades costarricenses para, con sus especialidades, enmarcar un proyecto bajo el techo o el problema del cambio climático. A mí me encantan los suelos y una cosa que me parece fascinante es que los suelos contienen 3 veces más carbono que la atmósfera y 5 veces más carbono que la vegetación. Como se sabe, el carbono en forma de dióxido de carbono el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son la principal causa del cambio climático. Entonces, todo este carbono, 3 veces más que en la atmósfera y 5 veces más que en la vegetación, está guardado en el suelo. Pero bajo ciertas circunstancias este carbono sale. Cuando los microorganismos del suelo comen y al igual que nosotros, ellos exhalan CO2. Las raíces también producen CO2. Pero como está cambiando la lluvia en el bosque seco debido al cambio climático y eso acarrea un montón de otros cambios a nivel ecológico, la pregunta que yo tengo es cómo eso va a afectar la cantidad de CO2 que está ahí almacenada, que se está liberando o que se va a liberar en el futuro. En el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue el de mapear a través de sistemas de información geográfica, construir un mapa de vegetación del Parque Nacional Palo Verde, que es un claro ejemplo del bosque seco costarricense. Además de eso, lo que estábamos haciendo es estudiando la estructura del bosque, la composición y determinar la dinámica o el comportamiento de las especies de esos bosques en las diferentes épocas del año. Bueno, el componente de la Universidad Nacional en este proyecto está interesado en identificar cuáles son los rasgos más importantes a través de la fisiología y la morfología de las plantas que representan e identifican mejor las características de las especies en su capacidad de tolerar eventos drásticos de sequía y su capacidad de resistir eventos de incendios o de fuegos. Este sistema lo que tiene, aquí hay una cámara y aquí adentro hay como una cámara donde se acumula el gas que va saliendo del suelo, que tiene mucho dióxido de carbono. Entonces ese gas, esto es un sistema dinámico cerrado, aquí hay una bombita que va haciendo que este gas fluya entre esta unidad de control y la cámara y de vuelta una vez por segundo, y cada vez que ese gas que está dentro de la cámara pasa por aquí, se miden las concentraciones de CO2. Entonces esto va generando una curva, ahí se está cerrando la cámara, se acumula dentro de esta cámara y entonces cada segundo esta máquina por medio de una bomba bombea el aire de la cámara hacia la unidad de control para medir la concentración de ese gas que se está acumulando a medida que el suelo lo va produciendo. Existen varias metodologías con las cuales se pueden medir gases de efecto invernadero. En nuestro caso, para óxido nitroso y metano, estamos utilizando cámaras estáticas de estado estable, las cuales hemos construido a partir de bandejas de comida, catering service, a las que les hemos quitado el fondo. La técnica básicamente consiste en tener una base colocada sobre el área que nos interesa, a la cual le vamos a colocar una cámara y la vamos a dejar por un periodo de tiempo determinado. Esta cámara tiene una válvula en la cual vamos a introducir un vial para extraer la muestra y la vamos a extraer mediante bombeo. Entonces generalmente después de hacer varios lavados a la muestra se toma finalmente la muestra que nos interesa, se cierra la cámara, se deposita la muestra en el vial
y posteriormente la muestra es llevada al laboratorio para su análisis en el cromatógrafo. Bueno, cuando los viales llegan al laboratorio se encuentran a sobrepresión. Aquí les nivelamos, o sea, vuelven a presión ambiente. Esto nos sirve como control de calidad, puesto que si el vial conserva la sobrepresión, quiere decir que no se ha perdido muestra. Entonces, una vez que nivelamos la presión, venimos al cromatógrafo. El cromatógrafo lo programamos para que pueda analizar todos los viales que se trajeron ese día y se colocan en el automuestreador y se le da la indicación al cromatógrafo de que puede iniciar las mediciones. Entonces él se encarga de pasar los viales primero a un sistema interno. Aquí se extrae la muestra y pasa a través de esta manguera hacia lo que es el detector. Este tiene dos detectores, un micro SD y un detector de ionización de llamas con metanizador. Entonces, a través de eso se logran medir simultáneamente una corrida de 9 minutos y medio, el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso que tiene la muestra. La tolerancia a la sequía se estudia en plantas a través de los rasgos que tienen las especies a nivel foliar, por ejemplo, el grado de compactación, tamaño de las hojas, resistencia al flujo del agua en la hoja y en los tallos. También se puede medir el estado hídrico de las plantas a nivel de las hojas por un parámetro que se llama el potencial hídrico. Y esos son los que podemos asociar con resistencia a la sequía y tienen mucha relación directa con la morfología del tallo y el diámetro en relación con el área foliar que surte cada tallo. Bueno, básicamente primero se hace un inventario forestal, que es, se van a los sitios, se escogen, se muestra un muestreo sistemático. Dentro de unas áreas específicas se determinan las especies que la componen. Bueno, el proyecto en esta etapa inicial nos va a lograr identificar la cantidad o la proporción de especies que en los diferentes sitios del Parque Nacional están viviendo las especies con más o menos resistencia a la sequía. Identificando qué especies son más tolerantes a sequía o fuego, nos va a permitir dar a los funcionarios encargados de protección de fuegos o futuros eventos de sequía qué especies son más promisorias para la restauración del bosque o el mejoramiento del bosque. La colaboración con la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico ha sido muy buena. En estos proyectos generalmente se cree que los investigadores se unen simplemente para trabajar bajo una misma fuente de financiamiento. Sin embargo, nosotros hemos podido integrar realmente nuestras disciplinas, donde por ejemplo nosotros estamos midiendo gases de efecto invernadero que después pensamos meter en un modelo junto con datos de biomasa aérea provistos por los compañeros del tecnológico y además utilizar las características de las plantas que han sido definidas por los compañeros de la Universidad Nacional para explicar cómo los gases de efecto invernadero son producidos en el bosque seco. En todos estos proyectos, en la UNA y en este proyecto FES que integra a 3 universidades, siempre hemos de destacar de manera muy importante la participación de los estudiantes. Los proyectos siempre tienen que estar dirigidos a la participación estudiantil a través de proyectos de graduación, y si no fuera por el trabajo que los estudiantes desempeñan, mucho del trabajo que se logra hacer sería imposible realizar.